buenas tardes a todos. Yo creo que los que llevamos aquí desde las 9 de la mañana o aunque hayamos entrado a las 4 de la tarde, todos pensamos algo en común al entrar por la puerta de South Summit. Aquí huele a innovación, ¿vale? Aquí huele a innovación, huele a tecnologías, huele a disrupción, a la que ya nos ponemos a hablar con algún tipo de empresa de las cuales estamos aquí en el evento, estamos cerciorando de que todo esto es cierto. Es decir, que en España tenemos esta innovación, tenemos estas tecnologías, pero indagando, explayándonos un poco, nos damos cuenta de que siempre sale la palabra del problema de la liquidez, ¿vale? Todas estas ideas que tenemos, todas estas innovaciones, todas estas disrupciones, vienen con un problema asociado, la falta de liquidez, la falta de fondos. Este es un punto que el tax lease, el incentivo, el instrumento fiscal que ahora actualmente vamos a tratar en esta ponencia, trata de solventar, ¿vale? El problema de la financiación y otro problema relacionado, la falta de liquidez. Para ello contamos con Ignacio Díaz, socio de Quatre Casas. Siempre es un gusto, querido Nacho, tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Experto en la materia. Y por mi parte, Arnau González, director comercial de Mecides, empresa que nos dedicamos especialmente en este instrumento fiscal, el tax lease. Siempre es importante que cuando tratamos este tipo de instrumentos, este tipo de palabras tan chulas, ¿no?, como tax lease, tax equity, mecenazgo tecnológico, pues pongamos un poco en situación a todo el mundo, ¿no? Porque aquí veo muchas caras conocidas de que hay mucho experto, pero también gente que a lo mejor no lo conoce. ¿Todo esto de dónde viene, no? ¿Es esto qué es, no? Este famoso tax lease. Pues hay que tener en cuenta de que todo esto viene principalmente del sector naval, ¿vale? Es decir, actualmente problemas de financiación y falta de liquidez, pues la creación de un buque. Imaginémonos, ¿no?, el dineral que cuesta la creación. Pues inició el tema del tax lease, esta herramienta, en el sector de los buques. Pivotó a un sector que estoy seguro que todos lo habéis visto en algún momento. Artes escénicas, películas, cine, cultura, ¿vale? Dato aclaratorio, leeros los créditos, quedaros a esos créditos tan largos, veréis siempre que aparece AIE, tax lease, ¿vale? Todas las películas están financiadas con este tipo de herramientas. Y después pivotó a otro sector que obviamente pues hace falta, ¿no?, ese impulso, el I+D, ¿vale? Es decir, actualmente el I+D es uno de los sectores principales en España de que genera mucha disrupción, pero que falta esta liquidez. Tú, Nacho, ¿cómo has vivido desde esta parte un poco más fiscal, jurídica, esta evolución, esta pivotación, ¿no?, de un sector más cultural al tema de la incorporación del tax lease en el I+D? Sí, no, como bien decías, viene de atrás, o sea, esto lleva ya tiempo, lleva desde el principio de los 2000. Si a cualquier fiscalista le explicaras en qué consiste el tax lease sin haberlo conocido nunca, pero fuese un experto del resto de la fiscalidad en España, le extrañaría muchísimo que tuviese un encaje, ¿no? Pero lo cierto es que viene de atrás, está perfectamente validado, y es por lo que comentaba Arnau. O sea, al final en España los incentivos fiscales que tenemos, que tienen al final un motivo, o sea, esto obedece pues a reforzar un sector, en el caso de I+D es evidente, en el caso del cine y la cultura también, ¿no? Y el problema que pasa muchas veces es que tal y como están construidos estos incentivos, a la hora de las empresas que realizan esas actividades poder aplicarlos, el esquema fiscal es que solamente los pueden sacar partido los que les sale a pagar impuestos. Entonces, claro, puede haber muchas empresas, que es muy normal que pase tanto en sector como es el cine, como pasó al principio con los armadores, ¿no?, con los constructores de buques, y pasa con las empresas de I+D, que pueden estar en una fase donde tienen que invertir mucho para conseguir que ese I+D, esa actividad, pues les coloque donde ellos quieren estar, pero todavía no han llegado a ese momento de verdaderamente estar obteniendo beneficios. Entonces, esos incentivos son completamente estériles, no sirven de nada, ¿no? Entonces, con el tax lease lo que se consigue es que por otra figura, como es las agrupaciones de interés económico, que tienen un régimen especial que transparentan, digamos, las rentas, es decir, lo que ellos tienen, todas sus magnitudes fiscales, en vez de pagar ellos los impuestos o presentar la declaración hasta el final, al llegar a la liquidación se lo imputan a sus socios. Entonces, si cambias quién es el que hace los proyectos y pasa a ser la agrupación, consigues que de esta manera los que financian el proyecto se beneficien de los créditos fiscales. Entonces, es un trasvase de créditos fiscales que al final la empresa que realiza la actividad que está incentivada recibe un pago por ello. O sea, que es la manera en la que se le anticipan los incentivos y los aprovechan los inversores, que son empresas
que sí que pagan impuestos, empresas y empresarios, y también personas físicas. Aquí, como podéis ver, y ha ido entrando en materia Nacho, en este caso, en el tax list tenemos tanto empresas de I+D que les interesa obtener un rendimiento económico por su actividad, ¿vale?, que hay que tener en cuenta. El tax list es un derecho, ¿vale? Es decir, cualquier empresa que tribute en España si tiene un proyecto de I+D tiene derecho a aplicar a ello. Ya veremos si encaja o no, pero al menos tenemos ahí ese as en la manga. Y por el otro lado tenemos esos inversores, esas empresas con rentas muy elevadas vía impuestos sociedades o personas físicas con unas rentas vía IRPF muy elevadas. ¿Qué les interesa? Invertir en esta tipología de proyectos para obtener una rentabilidad en formato de reducción de impuesto más elevado. ¿Esto qué significa? Que si no macheamos, si no encontramos un inversor y una empresa I+D, tax list no funciona, ¿vale? De aquí que es importante entender que es una canalización, es una economía circular, digámoslo así, de estos incentivos fiscales, que actualmente los incentivos fiscales todos van promovidos a nivel público por parte de Agencia Tributaria, Ministerio de Ciencias y todas las subvenciones que existen, y esta es una vía que bebe de ellos, porque al final la legislación con la que se rige parte de esos incentivos, pero que permite que la inversión se canalice con una vía privada, porque quien aporta el capital son empresas y personas físicas, ¿vale? De esta manera nos encontramos de que el tax list actualmente tiene esta parte un poco más desconocida, porque como no es algo público no se está haciendo tanta propaganda, pero tiene la parte tan positiva, ¿no?, de ir a buscar esa liquidez inmediata. Tú, Nacho, ahora con toda tu experiencia y con tantas empresas que tú te estás encontrando en temas de negociación del tax list, ¿qué es lo que te suelen pedir? Bueno, desde el punto de vista de la empresa investigadora, lo que quieren saber es qué beneficio le pueden sacar y qué nivel de riesgo están asumiendo desde el punto de vista fiscal al participar en este tipo de estructuras, ¿no? Y ahí nosotros, que llevamos mucho tiempo desde Quatre Casas asesorando en lo que es el tax list, ya empezamos hace muchos años con los buques, hemos hecho todo el recorrido y ya desde unos bastantes años también con el tema de I+D. Entonces, lo que les podemos contar es que desde el punto de vista de lo que es la estructura en sí, está perfectamente validado, está basado en consultas de la Dirección General de Tributos, la normativa ha establecido las modificaciones pertinentes para que todo pueda funcionar y los trasvases de los créditos se hagan de una manera ordenada, y después la propia Ley de Ciencia recoge las propias AIEs como un mecanismo para canalizar esto, ¿no? Entonces, ¿qué nos suelen preguntar? Bueno, pues generalmente ellos lo que quieren saber es qué es lo que... si verdaderamente es tan bonito el tema, ¿no? Dice, oye, esto es como me lo están contando, o sea, soy capaz de generar una deducción oye, yo pensaba que no iba a obtener posibilidad de aprovecharla porque todavía no estoy en ese momento de pagar impuestos y estos señores me dicen que de esta manera me adelantan el crédito, ¿no? Pues es así, siempre y cuando se acredite que el proyecto es elegible, hay unos mecanismos además de validación, pero estas estructuras, desde el momento en que hay un inversor por medio que compromete su dinero, tienes que asegurarte que cumple, en fin, con todos los estándares de control, ¿no?, que ahora seguramente entremos en esto, ¿no? Sí, exacto. Este es un poco el punto, ¿vale? Decir, ¿y esto quién lo controla? Veo muchos entes, veo una empresa I+D, un inversor, me decides qué estructura, Quatre Casas que apoya, todo esto quién lo valida, quién lo pivota, quién lo revisa, ¿no? Pues hay que tener en cuenta, como os he dicho, que bebe de los incentivos fiscales, que en este caso es Ministerio y Ciencias y también Agencia Tributaria, por lo que siempre vamos a tener esa posibilidad de tener una supervisión por parte de Agencia Tributaria. ¿Qué nos dicen ellos? Principalmente, para poder hacer el trabajo del tax list, necesitas contar con esa AIE, esa agrupación de interés económico, la cual te permite movilizar, canalizar, es ese vehículo que permite, pues, mover ese dinero, ese crédito fiscal de un sitio a otro. Eso principal. ¿Qué más tenemos? El área un poco más técnica de revisión, ¿vale? Y aquí nace la pregunta de, muy bien, yo no sé si tengo I+D, si tengo innovación o si no tengo nada, ¿vale? Para ello, ¿qué pone el Ministerio a disposición vuestra, a disposición de las empresas? Obtener certificados que emiten empresas acreditadas por ENAC que nos certifican la catalogación del proyecto. Si es I+D, las famosas mayúsculas, o el +I, esa I pequeña, la innovación tecnológica. Una vez obtenemos este certificado que también nos avala unos gastos asociados a estos proyectos, el Ministerio levanta la mano y dice, no es suficiente, quiero más. ¿Cuál es el siguiente punto? Obtener un segundo
certificado, que obviamente viene de la mano de ese primero que nos da las empresas acreditadas por ENAC, pero que nos blinda aún más que el proyecto que hemos ido ejecutando durante el año en curso, porque importante, el tax list es para proyectos del 2026, se ha ido ejecutando de una manera correcta. Y aún así, el Ministerio sigue levantando la mano y dice, yo ahora aquí también me quiero meter, yo también quiero ser partícipe del proyecto. ¿Qué pone a disposición vuestra? El mecanismo del informe motivado vinculante, famoso IMV, que algunos de los que estamos por aquí pues lo conocemos bien. Este informe motivado vinculante, ¿qué nos vincula? Frente a la agencia tributaria, la calificación. ¿Vale? ¿Qué significa? Que si hemos hecho un proceso correcto con todos los mecanismos de seguridad que en este caso pues, nos ponen a disposición para hacer el tax list, ya sea la doble certificación más el informe motivado vinculante del Ministerio, debemos de estar tranquilos a priori de que, oye, que las cosas se han hecho bien. ¿Vale? Ahora entramos un poco ya más de lleno en decir, vale, la agencia tributaria nos va a revisar, ¿no?, en una supuesta inspección o requerimiento si las cosas se han hecho bien o no. ¿Qué más nos puede preguntar acerca de ello? ¿Qué se ha hecho un poco en el pasado? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Qué debería de hacer para que el proyecto del tax list esté totalmente blindado? Aquí, Nacho, danos un poco de esta parte interesante. Sí, bueno, yo creo que es eso, ¿no? Son varios los controles que hay. Yo creo que el primero que llega, el primero de todos, es por parte del estructurador, ¿no?, de Mecides, que revisa si el proyecto es elegible. Cuenta ya con una experiencia, y hay unos técnicos que se involucran a mirar si esto pinta bien o no, y después ya entras en todas estas certificaciones. Cuando obtienes después el IMV, el ex ante primero y después el ex post, eso te debería dar como una especie de validación final. Aún así, Hacienda se quiere asegurar que aquí no se están multiplicando los créditos fiscales de una manera artificiosa, ¿no? Como ha evolucionado la posición de Hacienda en esto, es que, igual que ha sucedido previamente con los incentivos de tonelaje de los buques que decíamos al principio y con cine, es que ha ido poniendo un poco las reglas del juego, ¿vale? Ha ido diciendo, bueno, pues hay ciertas cosas que ya sabemos cómo son, cualquiera que sepa un poco de fiscalidad, son interpretativas, ¿no? En el mundo del derecho son así, y Hacienda quiere poner unas líneas de qué es lo que está permitido dentro de una estructura de tax list y qué no, ¿no? Y eso siempre va a querer hacerlo, va a querer asegurarse que utilizando el tax list no se están multiplicando las deducciones, no se está haciendo un aprovechamiento mayor, sino que simplemente se están trasvasando de un sitio a otro. ¿Qué ha pasado con el tema de I+D? Hacienda generalmente lo que hace es que tarda un poco en reaccionar, ¿no? Desde que sale una cosa hasta que se da cuenta de lo que se está montando, ¿no?, y ve todas las aristas que tiene, le cuesta un poco reaccionar. Con el I+D lo que ha pasado es que durante un tiempo quizás ha habido, con el tax list de I+D, un cierto abuso por parte de algunos operadores en el mercado. Entonces han utilizado sobre un proyecto que a lo mejor eran de 100.000, pues lo han convertido en un proyecto de repente de 300.000, por el hecho de que tiene que canalizarse a través de la agrupación, entonces ya tienes otra sociedad más, otra estructura más. Y esto a Hacienda no le ha gustado nada, ¿no? Entonces están vigilando que estas cosas no ocurren. Nuestra labor como asesores es, oye, avisar de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, ¿sabes? Tener las líneas perfectamente claras y evitar que haya algún riesgo en la estructura que después pueda suponer algún problema a la hora de que el inversor recupere y obtenga la rentabilidad del dinero que ha puesto, ¿no?, para subvencionar el proyecto, para financiar el proyecto. Y eso es lo que Hacienda hace, ¿no? ¿Con qué contamos ahora, que es muy importante? Lo que decía Arnau, el IMV. El IMV ha sido reconocido por el Tribunal Supremo hace un par de años y recientemente la Audiencia Nacional lo ha todavía precisado más, que son vinculantes. O sea, los informes son vinculantes, es que es el nombre que tienen y están en la ley del impuesto sobre sociedades. Entonces, la Administración, por mucho que a veces la Administración tributaria no le guste un proyecto porque considere que a lo mejor es un tanto humo porque no son técnicos y no lo entienden, si está respaldado por un informe de que los que sí que son técnicos y sí que lo entienden y ese informe es vinculante, no les queda otra que aceptarlo, ¿no? Durante mucho tiempo esto para Hacienda, que los inspectores
presumen de saber de todo, ¿no? Pues era algo que les costaba superar esa barrera, ¿no? Pero bueno, con la ayuda también de nosotros como asesores y tal, ¿no? Y al final los tribunales poniendo un poco las reglas, pues está consiguiendo que respeten el trabajo del Ministerio de Hacienda. Pues, de Ciencia, perdón. Este es un punto claro y que generó muchísima controversia, porque al final cuando Hacienda te podía rebatir un informe motivado vinculante, pues oye, al final ¿qué generó? De que muchas empresas tenían ese posible potencial de aplicar ya sea tax lease o a otros incentivos que pueden utilizar el informe motivado, como la pura deducción fiscal, que dijeron, no me meto porque no hay las reglas claras. Como ha comentado Nacho, pues esto fue en torno a octubre, si no me equivoco, del 2024. Correcto. Acabó saliendo pues ya finalmente con el Tribunal Supremo de Justicia de que este informe vincula realmente con esa calificación. ¿Qué nos hemos encontrado con el barómetro del año pasado? Que bueno, aún no ha salido, pero que los que nos metemos en ello tenemos algo de idea. ¿Que la inversión de I+D de repente ha subido? No, no ha subido la inversión en I+D. Ha subido de que las empresas crean en este tipo de incentivos, ¿vale? Un punto importante también ahora que tenemos un poco la parte más compleja del tax lease, ¿no? Estructura, conocer a nivel jurídico, fiscal, que era el motivo sobre todo de esta ponencia. También debemos de conocer un poco esas características, ¿no? Que tiene el incentivo del tax lease, porque muchas empresas hacen uso de incentivos como deducciones en impuestos sociedades, monetización de dicha deducción, bonificaciones en la seguridad social, ayudas, subvenciones, y ahora mismo se aparece pues otro ente, ¿no? En todo este abanico, el tax lease. ¿Cómo puede trabajar conjunto con todos ellos? Pues tenemos que tener en cuenta de que el tax lease es un instrumento financiero que apoya estos incentivos y que es totalmente complementario con los mismos mientras no tengamos duplicidades en el aprovechamiento de ese gasto. ¿Dónde podemos encontrar esa duplicidad? En las subvenciones, ¿vale? En este caso, Hacienda, metiéndonos también un poco de lleno en lo que controla, cuando hay un proyecto con una subvención, que habitualmente casi el 100% de los proyectos son elegibles, quiere revisar de que la cuantía de subvención no la estemos duplicando, ¿vale? Entonces, estos son algunos de los puntos que hemos ido aprendiendo en los últimos años, sobre todo a medida de que la legislación pues, se ha ido haciendo más clara y más solvente para todos, y que nos ha permitido, tanto a los estructuradores como a la parte un poco más fiscal y jurídica, poder dar estas charlas con algo más de conocimiento, ¿no? Porque era antes, Nacho, que nos preguntaban, bueno, ¿y esto cómo lo podemos hacer? Y te quedabas, bueno, pues yo creo que hay que hacerlo así, pero no lo tenemos todo tipificado. Aquí, Nacho, últimamente cuando estamos discutiendo con empresas que ya lo tienen claro y demás, cuando te preguntan, oye, lo entiendo, ¿esto es para mí o no? ¿Cuándo tú recomiendas directamente a una empresa que aplique a este incentivo del tax lease? Sí, yo creo que la clave está en que vean que, bueno, tienen que tener en cuenta varios factores. Lo primero, si tienen la posibilidad de aplicar íntegramente la deducción, en el fondo no tendría a lo mejor mucho sentido meterse en todo el jaleo de esto, ¿no? Aunque puede tener incluso sus ventajas, porque haciéndolo a través del tax lease, todo lo que es el trabajo de la certificadora, incluso la obtención del informe motivado vinculante, no le cuesta un duro a la empresa investigadora. Todo eso, al final, quien lo acaba financiando indirectamente es el inversor, y quien lo gestiona y que se preocupa de que todo esto salga adelante es la AIE con sus asesores, con el estructurador, etc. Incluso para ese caso podrías tener alguna parte positiva. Es hacer números. Al final se trata de hacer números. La monetización es una posibilidad que tienes que, aunque no te salga a pagar, puedes, digamos, que convertir en efectivo el crédito. Tienes que renunciar a un 20% del mismo y tienes que cumplir unos requisitos de mantenimiento a futuro. Está limitado a 1 millón. En fin, tiene una serie de cosas que no siempre te van a salir a cuenta. Y si no cumples a pasado, vas a tener que regularizar con intereses de demora, etc., ¿no? Entonces, el tax lease al final es una cuestión de hacer números, ver cuándo te puede encajar bien, y si es así, vas a recibir el dinero, dependiendo ya un poco de las condiciones que tenga cada estructurador, pero lo vas a hacer de una manera mucho más rápida y sin tener también los mismos inconvenientes o condicionantes de devolución a futuro, ¿no? Hay algunos que sí que pueden tenerse en cuenta, que pueden, digamos, que perfilar un poco cuál es la retribución final, pero son por las propias caídas que pueda haber en el IMV.
¿vale? Lo que no tiene sentido es que acabe cobrando la empresa investigadora más de lo que ha sido aprobado por el IMV. Pero fuera de eso está todo muy estandarizado y es algo que, bueno, pues que merece la pena explorar. Y la experiencia que nosotros tenemos es que a muchas empresas que están en una situación de falta de liquidez les ha servido para poder continuar con su proyecto cuando estaban a punto ya con el agua al cuello y lo han agradecido muchísimo. Y estamos hablando, vamos, conocemos casos desde Cuatro Casas de primera mano de empresas que ahora, en fin, que están en una posición que nadie se pensaría que han llegado a ese punto, ¿no? De tener esa dependencia. Y lo dicen abiertamente. El tax list nos sirvió para romper esa barrera y conseguir la financiación que necesitábamos cuando nadie más nos la daba. Y al final aquí, también unificando el tax list con estos incentivos, yo siempre lo digo, es una herramienta más, es una herramienta financiera inteligente, pero eso sí, nunca tenemos que descuidar los otros incentivos que tenemos y que podemos aprovechar. Que lo dicho, que un incentivo fiscal es un derecho que tenemos todos. Igual que la renta, todos tenemos derecho a desgravarnos lo que nos pertenece, pues por la parte de incentivos de I+D es exactamente lo mismo. Yo lo que siempre digo es, hay que entender la temporalidad de cada uno de ellos, ¿vale? Para ello voy a poner un ejemplo. Tenemos una empresa de que resulta que para este ejercicio va a generar pérdida porque ha hecho inversiones muy fuertes y potentes. Resulta que es una empresa de software con 10 empleados en plantilla, sueldo medio de 30.000 euros, es decir, tenemos 300.000 euros de coste. Y nos preguntan, bueno, ¿qué hago con todo esto? ¿Vale? Lo primero de todo es levantar la mano, ¿vale? Ir a pedir ayuda, ¿vale? Exponer el caso y decir, tengo estos 300.000 euros en gasto de I+D+I, ayudarme a sacar algo de aquí, ¿vale? Recomendación, enfócate en 2026, situación financiera, voy a presentar pérdidas, sé que el incentivo de las deducciones fiscales va vía impuestos sociedades, pues a priori no es lo que voy a rentabilizar más a corto plazo. Pivoto al tax list. ¿Qué me implica el tax list? ¿Vale? El tax list implica que de esos 300.000 euros, en torno, porque es un proyecto de innovación, en torno a un 12, un 15% de esos 300, es decir, entre 30 y 36.000 euros, entrarían de ingreso en caja en el año en curso, la totalidad, ¿vale? Pues esa tipología de empresa, como los ejemplos que ha comentado Nacho, pues quizás le salvamos de una situación de quiebra porque le vamos a ingresar 36.000 euros durante este año, ¿vale? Es un caso un poco ya más fuerte, salvar de la quiebra, pero voy a poner otro ejemplo aún más real. Gracias a estos 36.000 euros que le vamos a inyectar de capital desde ya, ¿vale? Desde ya, va a poder contratar aquellas contrataciones que tiene en cartera y que no tiene la liquidez para poder hacerlo. Va a poder escalar ese proyecto, va a poder sacar esa segunda versión beta que tiene almacenado para el año que viene, si tocamos madera, todo funciona bien, porque es un dinero que no tienen y que, gracias a esto, pues les va a permitir, ¿vale? De la misma manera, dándole más vueltas al ejemplo. Resulta que para el año que viene sí que va a pagar impuestos sociedades. ¿Qué haré el año que viene? Este año hago un tax list, perfecto. ¿Qué haré el año que viene? Tengo beneficios, ya el tema del tax list pues quizás no me acaba de entrar, pues vamos a reducir la cuota en el impuesto sociedades. ¿Mediante qué? La deducción fiscal, ¿vale? El tax list es el incentivo para el año en curso y para todo lo que hiciste en el pasado tienes la deducción fiscal, ¿vale? Si no recuerdo mal, Nacho, hasta 18 años, ¿no? Tenemos de Sí, correcto, correcto. Y además, en el ejemplo que estás explicando tú, yo creo que es muy importante poner en valor el hecho de que quien ha abierto un poco el camino de cómo son los proyectos y si son elegibles o no para acceder a las deducciones, se hace a través del tax list que no tiene coste para la compañía. Y una vez que eso ya ha pasado, después ya tienes los informes motivados vinculantes de un proyecto tuyo, ya has pasado por todas las certificadoras, ya has cogido ahí un aprendizaje de cómo puedes hacer las deducciones a futuro. ¿Que sigues estando en una situación en la que te sale más a cuenta el tax list? Oye, adelante. Que en cambio, oye, estás teniendo ya unos resultados muy positivos y quieres aplicar las deducciones, pues tienes la posibilidad de hacerlo con ese aprendizaje de una manera mucho más rápida y seguramente te estés ahorrando bastantes costes en el camino. Sí, en este caso, por eso lo he dicho, es una financiación inteligente, ¿vale? Hay que saber escoger la herramienta en el momento correcto. Y aquí uno de los puntos también que bueno, Hacienda pues, se pone y pone el foco es si el proyecto encaja o no, ¿vale? Aquí en South Summit
yo pongo la mano en el fuego, el 95% de las cosas encajan, ¿vale? Porque aquí las tecnologías, vamos, lo hueles a cada esquina. Pero la realidad es que fuera en el mercado no todo encaja dentro del I+D, ¿vale? Pues volvemos a lo mismo, levantar la mano, consultar. ¿Esto entra o no? ¿Mi empresa tiene potencial de I+D o no? ¿Vale? Hay que preguntar. Si damos con el clavo de que sí, de que realmente ese proyecto denota esa innovación, ese I+D, bingo, ¿vale? Es donde podemos empezar a aprovechar estos incentivos que comentábamos, ¿vale? Y aquí, Nacho, siempre que hacemos estas ponencias nos gusta, pues bueno, trasladar un consejo, ¿no? Al final a todos estos emprendedores o empresas que posiblemente tengan proyectos de I+D. ¿Qué les recomendarías? Yo les recomendaría explorarlo, sobre todo ponerse en manos de consultores y de expertos, ¿no? Pues, lógicamente, aquí estoy de la mano de Mecides y conozco perfectamente cómo trabaja Mecides y os pueden guiar por este camino. Hay una cosa que no hemos dicho que siempre preocupa mucho a las empresas y es decir, oye, vale, lo hago a través de la agrupación de interés económico, pero que tiene que ser la titular del proyecto, pero después, ¿qué pasa? Esa parte es muy importante también tenerlo en cuenta. Que el proyecto te vuelve. O sea, una vez que el proyecto, la agrupación de interés económico ha terminado el proyecto y cierra el ejercicio e imputa los créditos fiscales a sus socios, el centro, la empresa investigadora, recupera las participaciones de la agrupación y se convierte indirectamente en el titular del proyecto. O sea, que es un círculo donde tenéis que ver que es de ida y vuelta. O sea, en ningún momento se pierde el control del intangible y acaba entrando después de nuevo en el patrimonio de la sociedad, ¿no? Que es algo que siempre preocupa mucho. Cuando se está invirtiendo mucho, sería una idea estupenda y quieres ver que, oye, que el hecho de meter una agrupación de por medio con unos inversores y tal, ¿se me va a escapar? No, lo vas a tener perfectamente controlado. Claro, en este punto muchas empresas tienen las dudas de decir, claro, si entiendo bien el tax lease, es un derecho que tengo yo a nivel de deducción fiscal que genera mi proyecto, no me lo quedo yo, lo cedo a un tercero, estoy cediendo el proyecto entero, no es así. ¿Vale? Al final ese proyecto lo que estamos cediendo es ese derecho que tenemos de aprovechar ese incentivo que, como decimos, por ley nos pertenece. ¿A cambio de qué? Pues obviamente de una liquidez inmediata en el momento. Un punto importante que al final cuando hablamos siempre de financiación, pues, y sobre todo en mundo startup, mundo de tecnología, pues entra un poco el miedo, las diluciones, ¿no? El tema del tax lease, incentivo, instrumento no dilutivo. Este es uno de los puntos principales, el cual hay este desconocimiento, ¿no? Porque al final la financiación no dilutiva pues digamos que no se explaya, no se expone de una manera tan severa en el organismo y el mecanismo de las startups, pero que para muchos founders pues, oye, se puede abrir una ventaja para seguir manteniendo el total control de esta sociedad y los proyectos. Y finalmente, yo también por mi parte quería daros un pequeño consejo. Los que llevamos aquí desde las 9 de la mañana nos falta hablar con gente, ¿vale? Entonces, todos los que cuando tengáis una duda, una consulta, fijaros en los stands e ir a por nosotros, ¿vale? Aquí el motivo principal que tenemos es de aportar valor, ayudar. ¿Vale? Al final hay muchos momentos en los cuales pues, somos un poco tímidos y decimos, esto me parece interesante, pero no lo entiendo, no voy a preguntar. Borrémonos de la mente, ¿vale? Vamos a preguntar, vamos a consultar. Por suerte, en South Summit hay gente de un calibre espectacular. En este caso, pues mira, imaginar con Nacho de Cuatro Casas para el tema del tax lease. Así que mi recomendación, mi consejo es levantar la mano y hablar 5 minutos. Para que seguro que alguna sorpresa positiva podemos sacar. ¿Vale? Y hasta aquí pues nuestra ponencia. Espero que os haya gustado. Espero que para los que ya tenéis mucho conocimiento del tema del tax lease pues haya podido esclarecer y poner agua clara en muchos puntos y focos que generan controversia. Y para los que no conocíais tanto, pues espero que haya generado un poco esa semilla, ¿no? Dentro vuestro, de decir, oye, quiero saber más, a ver qué me cuentan estos chicos tan simpáticos de Mecides y Cuatro Casas. Así que nada, os esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchas gracias.